¿Alguna vez escuchaste hablar de un edificio como un inodoro? No, no creo. Bueno, prepárate, porque hoy nos sumergimos en un relato que usa esa imagen y muchas otras para describir un punto neurálgico de la política argentina, Ah, sí. Comodoro Pi 2002, Qué interesante. para analizar este tema. Ajá. Vamos a hacer, victoriosa se muestra la embajada en la arena de este circo, con su pollerita corta, ¿Con qué título? de Débora Mavares. Débora Mavares. El título ya nos da una idea del tono del texto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Suena crítica feroz a desencanto. Exactamente. Mavares no se guarda nada. Ya desde el principio, Ajá. nos confronta con una imagen fuerte, casi visceral, del sistema judicial argentino, Ok. usando Comodoro Pi como el símbolo de todo lo que está mal. Claro. Y no solo habla en términos generales. Mavares incluso comparte su propia experiencia, Interesante. con un fallo reciente sobre contratos de obras públicas. Ajá. Un fallo que, según ella, la dejó con más preguntas que respuestas. Lo que la perturba es la idea de que ahora se puede condenar a un presidente por sobreprecios basándose en indicios, Indicio. en suposiciones Ajá. y no en pruebas contundentes. Mm. Para ella, esto abre un debate importante sobre el debido proceso y la solidez de las acusaciones. Claro, es un tema muy delicado. Es como si se hubiera perdido la necesidad de pruebas concretas, ¿no? Es como si con la sospecha ya alcanzara para condenar. Esa es la crítica de Mavares. Ajá. Y para entender cómo llegamos a este punto, nos lleva en un viaje por la historia de Comodoro Pi, Ok. empezando por su época dorada, Su época dorada. cuando albergaba la Dirección Nacional de Vialidad. Ah, y sí que hablamos de otra cosa. Claro, En ese entonces, Comodoro Pi era un símbolo de progreso de unidad nacional. totalmente. Era el lugar donde se diseñaban y construían obras monumentales que conectaban al país. Exactamente. Imagínate, podías manejar desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile, ¡Wow! a través de la cordillera de los Andes. Increíble. Gracias a los proyectos que se gestionaban ahí mismo en Comodoro Pi. Claro. El túnel del Cristo Redentor, Impresionante. el puente Zárate Brazo Largo, Obras que desafiaron la geografía y unieron regiones. sin duda. Es increíble pensar en todo el trabajo. Sí. La planificación, la ingeniería que se desarrollaba en esas oficinas. ¿Era un hervidero de actividad? No solo se construían rutas, No. sino que también se investigaba y se innovaba. Mavares describe con lujo de detalles el meticuloso trabajo de los laboratorios de vialidad. ¿Laboratorios? ¿Qué tipo de laboratorios? ¿Recuerda la anécdota de las esferas perfectas Esferas perfectas. que se usaban en la pintura reflectante de las rutas No me imagino para qué servían. para garantizar la máxima reflectividad? Ah, Cada esfera debía tener una forma impecable. interesante. Era un proceso de control de calidad riguroso donde cada detalle importaba. Entiendo. Y no olvidemos los talleres, Los talleres. donde se podía reparar hasta el auto del presidente. En serio. Sí. No tenía idea. Comodoro Pi era un ejemplo de autosuficiencia y excelencia. Increíble. Un modelo de lo que el Estado argentino podía lograr. Como modelo a seguir. Sin duda. Pero después, como si fuera un baldazo de agua fría, Ajá. Mavares nos habla de la dictadura del 76 y el impacto de las políticas de Martínez de Hoz. Un momento oscuro en nuestra historia. ¿Qué pasó en ese momento? Ese fue un punto de inflexión que marcó el declive de la Dirección Nacional de Vialidad. El declive. Se desmantelaron los talleres, se dispersó la maquinaria especializada por todo el país. Qué lástima. Y con ello se perdió no solo capacidad técnica, sino también un sentido de identidad y propósito. Es como si se hubiera desarmado un reloj perfecto pieza por pieza, Sí, sin entender cómo funcionaba el conjunto. exacto. Ya. Y a partir de ahí se empieza a gestar la transformación de Comodoro Pi en lo que es hoy. Entonces la decadencia de Comodoro Pi no fue un hecho aislado, No. sino que está conectada con la historia del país, Totalmente. con sus vaivenes políticos y económicos. Esa es la tesis de Mavares. Ella ve una línea directa entre el desmantelamiento de vialidad y el surgimiento del Comodoro Pi que conocemos hoy. Ok, entiendo. Y en ese proceso, Sí, ¿qué rol juega Rodolfo Barra? Rodolfo Barra. La figura que Mavares menciona como clave en el gobierno de Menem. Ajá, ¿y qué hizo? Barra fue el encargado de dar el golpe final a la Dirección Nacional de Vialidad, El golpe final. trasladándola a un nuevo edificio y vaciando Comodoro Pi para dar paso a los tribunales federales. Y para Mavares, ¿esto fue una simple reorganización administrativa o una jugada política con un objetivo oculto? Para ella no fue casualidad. Mm, Ve en este movimiento una estrategia para crear un nuevo poder judicial ajá. que pudiera ser utilizado para manipular la política argentina. Es decir, que en lugar de ser un espacio para impartir justicia, Sí.
Comodoro Pi se convirtió en una herramienta para el control y el dominio. Esa es la crítica de Mavaires. Y lo más preocupante es que, según ella, Sí. este control no solo viene de adentro, sino también de afuera. ¿Te referís a la embajada que Mavaires menciona en el título? Exactamente. Para Mavaires, la embajada representa los intereses extranjeros, Ajá. que según ella influyen en el sistema judicial argentino. Es como si hubiera una mano invisible manejando los hilos de la justicia desde las sombras. Entonces, para Mavaires, Comodoro Pi no solo es un símbolo de la corrupción interna, No. sino también de la injerencia extranjera en la política argentina. Esa es su visión. Ella ve a Comodoro Pi como un síntoma de un mal mayor. Un síntoma. Una enfermedad que corroe las instituciones argentinas desde adentro y desde afuera. Y esa imagen del edificio como un inodoro Sí. es una metáfora de esa corrupción, de esa podredumbre. Sí, es una imagen cruda, Muy cruda. pero efectiva. Good. Mavaires no se anda con rodeos a la hora de expresar su desilusión Claro, y su desconfianza hacia el sistema judicial. entiendo. Para ella, Comodoro Pi se ha convertido en un lugar donde se fabrican causas, Se fabrican causas. se manipulan pruebas Ajá. y se persigue a opositores políticos. Y en ese contexto, ¿qué nos dice Mavaires sobre los casos de corrupción de alto perfil Bueno, que se manejan en Comodoro Pi? Casos como el megacanje sí. o el escándalo de sobornos de Siemens. Para Mavaires, estos casos son la punta del iceberg. La punta del iceberg. Ella cree que hay una intencionalidad política detrás de muchos de estos juicios. Intencionalidad política. Un objetivo claro de debilitar a la oposición y consolidar el poder del partido gobernante. Es decir, que no se trata solo de corrupción en general, No. sino de una corrupción dirigida con un objetivo específico. Exactamente. Y Mavaires se muestra especialmente escéptica A ver, hacia ciertos casos, como el caso Sicone, el caso Sicone. que involucró acusaciones de corrupción relacionadas con una empresa que imprimía billetes Ah, y las de los cuadernos, los cuadernos. donde se usaron supuestos cuadernos con anotaciones sobre sobornos para acusar a varios funcionarios. Interesante. ¿Y qué la hace dudar de estos casos en particular? Para ella hay muchas irregularidades, Irregularidades. muchas preguntas sin respuesta. Entiendo. Cree que las pruebas fueron manipuladas, Manipuladas. que se armaron causas para perseguir a opositores políticos No sé. y que el objetivo final no era la justicia, Ajá. sino el control del poder. Entonces, para Mavaires, Comodoro Pi se ha convertido en un instrumento de persecución política, un arma arrojadiza en manos del poder. Esa es su visión. Y no duda en usar la ironía, el sarcasmo Claro. y la crítica mordaz para denunciarlo. Comodoro Pi, ese edificio que una vez simbolizó el desarrollo y la unidad, Sí, ahora es visto como un símbolo de la decadencia de la desconfianza. y la manipulación. Es una imagen triste, desoladora. Sin duda, pero más allá de la crítica, Sí. Mavaires también nos deja una pregunta fundamental. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo podemos, como sociedad, construir un sistema judicial que realmente garantice justicia para todos, Es la pregunta del millón. en vez de servir a intereses particulares? Una pregunta que nos interpela a todos, Sin duda. que nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestras instituciones. Y a buscar soluciones para reconstruir la confianza en la justicia. Exacto. Y para seguir profundizando en esa reflexión. Dame, Vamos a tomarnos un pequeño descanso. me parece bien. Volvemos en un momento para continuar explorando las ideas de Débora Mavaires sobre Comodoro Pi. Con gusto. Retomando la idea de la embajada, me parece importante destacar que para Mavaires esta presencia extranjera no solo se limita a influir en las decisiones judiciales, Claro. sino que también busca moldear la opinión pública, crear un clima favorable a sus intereses. Es como si hubiera una batalla cultural en juego, ¿no? Exactamente. Una lucha por imponer una determinada visión del mundo, una narrativa que justifique ciertas políticas y decisiones. Tal cual, y Mavaires ve en Comodoro Pi un escenario privilegiado para esta batalla. Un lugar donde se construyen relatos, se demonizan enemigos y se legitiman acciones que de otra manera serían cuestionadas. Y volviendo a la pregunta de Mavaires, ¿cómo podemos construir un sistema judicial que realmente garantice justicia para todos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasos concretos podríamos dar para empezar a cambiar esta realidad? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil. Claro. Pero creo que un primer paso sería reconocer la gravedad del problema, Sí. dejar de mirar para otro lado y asumir la responsabilidad que nos toca como sociedad. Es decir, no podemos esperar que la solución venga de arriba, ¿No? de los mismos actores que, según Mavaires,
son parte del problema. Exactamente. El cambio tiene que venir de abajo, De abajo. de un compromiso ciudadano por exigir transparencia, rendición de cuentas y un Ahora, sistema judicial que esté al servicio del pueblo y no de intereses particulares. y para eso es fundamental informarse, leer autores como Mabaides, Totalmente. que nos ayudan a comprender la complejidad de la realidad, ¿no? Sin duda, la información es poder. La información es poder. Cuanto más sepamos sobre cómo funciona el sistema, sobre las tramas de poder que se tejen en las sombras, Ajá. más herramientas tendremos para luchar por nuestros derechos y por una justicia más justa. Es como si Mabaides nos estuviera dando una linterna para iluminar los rincones oscuros del Poder Judicial, Una linterna. para que podamos ver con nuestros propios ojos lo que está sucediendo. Exactamente. Y una vez que vemos la realidad con claridad, Sí. podemos empezar a actuar, a organizarnos, a exigir cambios. Pero también es importante no caer en la desesperanza, ¿no? Claro. A pesar de la crítica feroz de Mabaides, creo que hay un atisbo de esperanza en su llamado a la acción. Sí coincido, Mabaides no se queda en la mera denuncia, sino que nos invita a imaginar un futuro diferente. Un futuro diferente. Un futuro donde Comodoro Pi deje de ser ese inodoro que describe El inodoro. y se convierta en un espacio donde realmente se imparta justicia. Un espacio transparente, imparcial, Sí, que sirva a los intereses de la sociedad y no de unos pocos. Exacto. Un espacio donde la verdad y la justicia prevalezcan sobre la manipulación y el control. Totalmente de acuerdo. Y para llegar a ese futuro, Sí. creo que es fundamental recuperar la memoria. Comprender cómo llegamos a este punto, analizar las decisiones que se tomaron en el pasado y que nos llevaron a la situación actual. Y en ese sentido, el análisis de Mabaides sobre el desmantelamiento de vialidad es clave, ¿no? Sin duda. Nos muestra cómo el deterioro de las instituciones no es un proceso espontáneo, No, sino que responde a decisiones políticas concretas e intereses que se imponen por encima del bien común. exactamente. Y esas decisiones en muchos casos Sí. se toman a espaldas de la sociedad con la complicidad de un sistema judicial que mira para otro lado. Por eso es tan importante estar informados, leer autores como Mabaides, que nos ayudan a comprender la complejidad de la realidad, Totalmente. para desentrañar las tramas de poder que se tejen en las sombras y a no perder la esperanza de que un cambio es posible. Un cambio que, como bien dice Mabaides, Ajá. debe partir de la sociedad de un compromiso colectivo por construir un sistema judicial más justo, más transparente, más independiente. Un sistema que esté al servicio del pueblo y no de los intereses de la embajada. Exacto. Que garantice la igualdad ante la ley para todos, Para todos. sin importar su condición social, su ideología política o su poder económico. Y en ese camino hacia una justicia más justa, Sí, la voz de autores como Débora Mabaides se vuelve fundamental. fundamental. Su crítica, por más ácida que sea, nos interpela, Ajá. nos obliga a mirar de frente a la realidad y a buscar soluciones. Nos recuerda que la lucha por la justicia es un camino largo y complejo, Sin duda, pero que vale la pena recorrer, vale la pena. y que la construcción de un futuro mejor depende de la participación activa de todos. Exacto. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la solución caiga del cielo. Tenemos que involucrarnos, Informarnos, organizarnos. exigir que la justicia deje de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en un derecho de todos. Totalmente. Y para cerrar este análisis de la obra de Mabaides, creo que es importante destacar el poder de la metáfora de la imagen. La metáfora. Esa imagen de Comodoro Pi como un inodoro es, sin duda, Sí. una imagen fuerte, provocadora, Provoca. que nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro sistema judicial. Es como si nos dijera, verán lo que hemos hecho con nuestra justicia. Sí. Vamos a seguir tolerando esto. Exactamente. Y la respuesta a esa pregunta está en cada uno de nosotros. En nosotros. En nuestra voluntad de cambiar las cosas, de construir una sociedad más justa, más equitativa, Equitativo. donde la justicia sea un derecho real y no una mera ilusión. Y para seguir reflexionando sobre este tema tan importante, vamos a hacer una breve pausa. ¿De acuerdo? En un momento volvemos para compartir algunas ideas finales sobre Comodoro Pi, la justicia en Argentina y el desafío de construir un futuro mejor. Volviendo a este viaje por la historia de Comodoro Pi, creo que algo que me sigue resonando en la cabeza ¿Qué cosa? es la idea de que este edificio que una vez representó lo mejor del país, ¿Qué mejor? su capacidad de construir, de innovar, de unir regiones, Ajá, haya terminado convertido en un símbolo de todo lo contrario. lo contrario. La división, la desconfianza, la manipulación. Es una transformación realmente llamativa. Es como si el edificio mismo reflejara los cambios que ha experimentado la Argentina en las últimas décadas, de la ilusión del progreso a la desilusión del presente.
Interesante. Me pregunto si esa transformación no es también un reflejo de nuestra propia historia personal, Nuestra propia historia. de nuestras propias experiencias con la justicia. Entiendo. ¿Cuántas veces hemos sentido esa impotencia, esa frustración, Muchas. esa sensación de que la justicia no está a nuestro alcance? Creo que es una experiencia que muchos compartimos. Sí, La sensación de que la justicia es un laberinto complejo, un laberinto. donde las reglas del juego cambian constantemente, Claro. donde los poderosos tienen ventaja Ajá. y donde la verdad a menudo queda sepultada bajo manto de tecnicismos y procedimientos. Y en ese laberinto, la figura del juez cobra una importancia fundamental. Sin duda. Es quien tiene la última palabra, quien decide a quién creer, a quién condenar, a quién absolver. Una responsabilidad enorme. Y esa responsabilidad enorme, porque sus decisiones pueden cambiar la vida de las personas para siempre. Exactamente. Y por eso es tan importante que los jueces sean independientes, imparciales, Imparcial. que actúen con integridad y con apego a la ley, sin dejarse influir por presiones políticas mediáticas o económicas. Pero para que eso suceda, también necesitamos un sistema judicial transparente, Transparente. donde los procesos sean claros, Sí. donde la información sea accesible a todos A todos. y donde los ciudadanos podamos controlar el accionar de quienes imparten justicia. Sin duda, la transparencia es fundamental para generar confianza a la justicia. Confianza. Si los ciudadanos no podemos saber cómo se toman las decisiones, si no podemos acceder a la información sobre los procesos judiciales, Pero, si no podemos controlar a quienes nos juzgan, ajá. es muy difícil que creamos en la justicia. Y hablando de confianza, creo que esa es la palabra clave en todo este debate. La confianza. La confianza en las instituciones es fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad. Total. Y cuando esa confianza se erosiona, ¿cómo ha sucedido en Argentina con el sistema judicial? Las consecuencias son graves. Totalmente de acuerdo. La pérdida de confianza en la justicia genera un clima de incertidumbre, de desconfianza generalizada. Desconfianza. Le afecta a todos los ámbitos de la vida social. Y reconstruir esa confianza no es fácil. No es fácil. Requiere un compromiso real de todos los actores involucrados, de todos. Jueces, fiscales, abogados, políticos y también de la sociedad en su conjunto. Es como si tuviéramos que reconstruir un edificio que se ha ido derrumbando poco a poco, ladrillo a ladrillo. Ladrillo. Y para eso necesitamos un proyecto común, una visión compartida de lo que queremos construir. Y creo que la pregunta de Mabaires nos da una buena pista para empezar a trazar ese proyecto. ¿Cómo podemos, como sociedad, construir un sistema judicial que realmente garantice justicia para todos en vez de servir a intereses particulares? Esa pregunta nos interpela a todos. A todos. Nos invita a reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos, sobre lo que podemos hacer para cambiar las cosas. Exacto. Y no se trata solo de denunciar las injusticias, sino también de proponer soluciones, de imaginar un futuro diferente. Un futuro donde Comodoro Pi deje de ser un símbolo de la corrupción y la manipulación para convertirse en un espacio donde realmente se imparta justicia. Un espacio transparente e imparcial al servicio del pueblo. Un espacio donde la verdad y la justicia sean los pilares fundamentales. Donde no haya lugar para la impunidad ni para la persecución política. Un espacio donde todos los ciudadanos, sin importar su condición social, su ideología o su poder económico, puedan acceder a una justicia justa y equitativa. Y para cerrar, creo que es importante destacar que la construcción de un sistema judicial más justo no es solo una tarea de los expertos, de los políticos o de los jueces. Es una tarea de todos. Es una tarea que nos involucra a todos como ciudadanos. Y requiere nuestro compromiso, nuestra participación, activa nuestra voluntad de luchar por un futuro mejor. Porque la justicia no es un regalo, es una conquista. Una conquista. Y como toda conquista requiere esfuerzo, dedicación y perseverancia. Y con esa idea de la justicia como una conquista colectiva que nos desafía a todos a construir un futuro más justo, más equitativo, más transparente, nos despedimos por hoy. Muchas gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.